Margaret Ellington se despertaba todas las mañanas a las 5:30, media hora antes de que los primeros rayos del sol tiñeran de un suave rosa el horizonte de Nueva York. Su ático en el Upper East Side, que ocupaba las dos últimas plantas de un rascacielos de lujo, estaba tranquilo y apacible a esas horas tempranas. A Margaret le encantaban estos momentos de soledad, cuando el mundo entero parecía pertenecerle solo a ella. Se puso una bata de seda y se dirigió a su gimnasio privado. Una hora de ejercicio intenso, bajo la dirección de su entrenador personal, formaba parte de su rutina. Un cuerpo fuerte es una mente fuerte, repetía a menudo Margaret, y estas palabras se convirtieron en una especie de mantra para sus hijos, Jack, de 16 años, y Lily, de 14 años. Después de hacer ejercicio y darse una ducha refrescante, Margaret bajaba a la espaciosa cocina, donde el chef ya estaba preparando el desayuno para la familia. El aroma a café recién hecho y croissants calientes llenaba el aire, creando un ambiente acogedor. «Buenos días, mamá». La voz somnolienta de Lily llegó desde detrás de la isla, donde la niña ya estaba sentada, arropada por su tableta. Su largo pelo castaño, tan parecido al de su madre, estaba recogido en un moño descuidado. «Buenos días, Solete». Margaret besó suavemente a su hija en la parte superior de la cabeza. «¿Cómo has dormido?» «Bien», murmuró Lily, sin apartar los ojos de la pantalla. «Por cierto, necesito tu permiso para ir al Museo de Arte Moderno. Mi clase y yo iremos a la exposición el próximo viernes». Margaret sonrió. El interés de Lily por el arte siempre la había complacido. «Por supuesto, querida. Firmaré el permiso esta noche». En ese momento irrumpió Jack en la cocina, enérgico y ya completamente vestido con el uniforme escolar del prestigioso colegio público al que asistían ambos niños. «Buenos días, amigos. Mamá, no te olvides que esta noche tengo un partido importante. ¿Vienes?» Margaret se quedó helada un segundo. Maldita sea, el partido de Jack. Lo había olvidado por completo. «Por supuesto, cariño. Intentaré salir temprano», sonrió, tratando de ocultar la culpa. Realmente quería estar allí, pero hoy tenía una importante reunión programada con posibles inversores. Jack no pareció darse cuenta de su vacilación. Estaba demasiado ocupado comiéndose una enorme ración de huevos revueltos con bacon. «Genial. Vamos a jugar contra Josephs. Si ganamos, tendremos muchas posibilidades de ganar el campeonato estatal». Margaret asintió, haciendo una nota mental para cambiar la fecha si era posible. No quería perderse otro acontecimiento importante en la vida de su hijo. El desayuno continuó a su ritmo habitual. Lily, absorta en su tableta, de vez en cuando insertaba algún comentario sobre las últimas tendencias en las redes sociales. Jack hablaba con entusiasmo sobre el próximo partido y sus planes para el verano. Margaret los escuchaba mientras hojeaba las noticias de la mañana y contestaba correos electrónicos urgentes. Ion, su padre, estaba ausente como de costumbre. «¿Se ha ido ya?», preguntó Margaret al ama de llaves, la señora Chen, cuando entró a recoger la mesa. «Sí, señora. El señor Ellington se fue temprano esta mañana. Dijo que tenía una reunión importante en la universidad». Margaret asintió, no muy sorprendida. Ion, profesor de literatura inglesa en la Universidad de Columbia, solía salir temprano y volver tarde. Hacía tiempo que su relación se había convertido en una educada coexistencia de dos personas que vivían bajo el mismo techo. Después del desayuno, los niños se prepararon para ir al colegio. Margaret, como siempre, insistió en que los llevara el chofer de la familia. «Nueva York es demasiado peligrosa para ir en metro», repitió, a pesar de las protestas de Jack, que creía que a sus 16 años era perfectamente capaz de ir al colegio solo. Después de despedir a los niños, Margaret volvió a su despacho. Le quedaba media hora antes de ir a la oficina. Encendió el ordenador y abrió los archivos relacionados con la próxima reunión de inversores. El Imperio Ellington, que había comenzado con una pequeña cadena hotelera fundada por su abuelo, incluía ahora activos que iban desde el sector inmobiliario hasta nuevas empresas tecnológicas. Bajo la dirección de Margaret, la empresa se había expandido considerablemente a escala internacional. Hoy, sin embargo, sus pensamientos estaban lejos de las estrategias empresariales y los estados financieros. Pensaba en el próximo partido de Jack, en la exposición a la que iba a ir Lily, en cuánto tiempo hacía que no pasaban tiempo juntos en familia. Quizá deberían organizar unas vacaciones en familia este verano. Algún lugar lejos del ajetreo y el bullicio de la ciudad, donde realmente pudieran socializar y volver a conectar. Margaret suspiró, alejando esos pensamientos. Ahora tenía que centrarse en el trabajo. Repasó una vez más la presentación para inversores y dio los últimos retoques.
A las 8:30, Margaret salió de casa. Su chofer, Michael, ya la esperaba en la entrada con la puerta abierta de un Mercedes clase S negro. «Buenos días, señorita Ellington». La saludó con la cortesía de siempre. «Buenos días, Michael», respondió Margaret, subiendo al coche. «A la oficina, por favor». De camino, repasó su apretada agenda del día. Una reunión con inversores a las 10, seguida de un almuerzo con el director de una importante empresa tecnológica con la que planeaban un proyecto conjunto. Después del almuerzo, una serie de reuniones internas con los responsables de varias divisiones de la empresa. Y, por supuesto, el partido de Jack a las 5. Sería un día ajetreado, pero Margaret estaba segura de que podría manejarlo. Después de todo, siempre se las arreglaba. Al llegar a la oficina, un gran rascacielos en el corazón de Manhattan, Margaret sintió una descarga familiar de adrenalina. Aquí, en este edificio, se sentía en su elemento. Aquí no era solo una madre o una esposa, sino una líder fuerte, capaz de tomar decisiones que afectaban a las vidas de miles de personas. Al salir del coche, Margaret se detuvo un momento para contemplar el imponente edificio. Torre Ellington, rezaba el cartel sobre la entrada. Era su legado, su responsabilidad, su orgullo. Y estaba decidida a hacer todo lo posible para honrar la confianza que su familia y su personal habían depositado en ella. 4 años pasaron volando como un día. Margaret Ellington, de 47 años, estaba en la cima de su carrera, pero hoy los pensamientos de Margaret estaban lejos de los negocios. Pensaba en sus hijos. Jack, que ahora tenía 20 años, acababa de terminar su 3er año en Harvard, donde estudiaba economía y administración de empresas. Lily, de 18, estudiaba arte en la Escuela de Bellas Artes de París. Margaret estaba orgullosa de sus logros, aunque sentía una ligera tristeza por lo rápido que habían crecido. La llamada del interfono interrumpió sus cavilaciones. «Señorita Ellington, su marido está aquí. Insiste en verla inmediatamente». La voz de la secretaria sonaba algo ansiosa. Margaret frunció el seno. Ion nunca llegaba a su despacho sin avisar. Su relación se había vuelto aún más fría en los últimos años, convirtiéndose en una coexistencia silenciosa entre dos casi extraños. «De acuerdo, que pase», respondió, preparándose para la inesperada visita. Ion entró en el estudio y Margaret se dio cuenta enseguida de que parecía inusualmente tenso. Su pelo gris, siempre bien peinado, estaba revuelto, y en sus ojos se leía una extraña combinación de determinación y ¿culpa? «Margaret, tenemos que hablar», empezó sin preámbulos. «Por supuesto, Ion. ¿Qué ocurre?» Margaret señaló la silla frente a su escritorio, pero Ion permaneció de pie. «Voy a pedir el divorcio», soltó, y las palabras flotaron en el aire como una nube pesada antes de una tormenta. Margaret sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Aunque hacía tiempo que su matrimonio se había convertido en una formalidad, nunca se había planteado el divorcio. «¿Qué? ¿Por qué ahora?» Ion empezó a hablar de incompatibilidad, de cómo se habían distanciado, pero Margaret apenas escuchó sus palabras. Su mente analítica ya estaba trabajando a toda velocidad, evaluando las posibles consecuencias de esta decisión en los niños, en el negocio, en su posición social. «Ya me he puesto en contacto con un abogado». Las palabras de Ion devolvieron a Margaret a la realidad. «Creo que podemos resolver esto de forma civilizada». Margaret asintió en silencio, todavía tratando de dar sentido a la situación. «De acuerdo, Ion. Ya. Necesito algo de tiempo para pensar las cosas. Y hablar con el abogado de nuestra familia». Ion asintió y, sin decir nada más, salió del despacho. Margaret se hundió en su silla, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Sabía que no era momento para emociones. Tenía que actuar con rapidez y decisión. Lo primero que hizo fue llamar a James Hawkins, el abogado de la familia Ellington. «James, necesito una reunión. Ahora». 1 hora más tarde, Margaret estaba sentada en el despacho de James, hablando del inesperado anuncio de Ion. El abogado escuchaba atentamente, tomando notas y haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. «Margaret, antes de empezar a prepararnos para una posible demanda, necesito comprobar algunas cosas», dijo James cuando ella terminó su relato. «Puede que tarde unos días. Por ahora, no tomes ninguna medida ni te comuniques con Ion sobre el divorcio». Margaret asintió, aunque con cierto desconcierto. ¿Qué podía haber descubierto James? Los días siguientes pasaron como un borrón. Margaret se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en el inminente divorcio.
No se lo dijo a los niños, quería esperar a tener información más concreta antes de alarmarlos. Finalmente, al cuarto día de la visita de John, James llamó. Margaret, tienes que venir a la oficina. Ahora mismo. Tengo información que tienes que oír en persona. El tono de James era tan serio que Margaret canceló todas sus citas y se apresuró a ir a su despacho. Cuando entró en el despacho, James parecía más sombrío que nunca. Siéntese, por favor, dijo señalando una silla. Lo que voy a contarte puede que te escandalice. Margaret se preparó para lo peor, pero nada podría haberla preparado para lo que oyó a continuación. He hecho una investigación exhaustiva, comenzó James, y he descubierto algo inesperado. Hace 5 años, tu tía Eleanor, la hermana de tu padre, falleció. Margaret Asensio. Recordaba a la tía Eleanor, una excéntrica solterona que vivía en su finca de Nueva Inglaterra y rara vez se relacionaba con su familia. Lo más interesante, continuó James, es que dejó testamento. Y los principales herederos en él sois John y tú. Margaret sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué? Pero, ¿por qué no sé nada de esto? James suspiró pesadamente. Porque John te lo ocultó. De alguna manera se enteró del testamento al principio y sobornó al albacea de tía Eleanor para que no te hablara de la herencia. El mundo giró alrededor de Margaret. No podía creer lo que oía. John, su marido, el hombre en quien había confiado durante más de 2 décadas, la había engañado. ¿Cuánto? Fue la única pregunta que pudo formular. James dijo la cantidad y Margaret sintió que le fallaban las piernas. Era una fortuna, no tan grande como el Imperio Ellington, pero suficiente para cambiar una vida. Planeaba divorciarse de mí y quedárselo todo, susurró Margaret, dándose cuenta de repente del plan de John. James Asensio. Eso parece. Pero ahora que lo sabemos, tenemos una ventaja. Podemos utilizar esta información en los tribunales. Margaret se quedó en silencio, intentando dar sentido a todo lo que había oído. Ira, dolor, frustración, todos estos sentimientos se mezclaban en su alma. Pero a través del caos emocional, un pensamiento claro brilló. Ella no iba a dejar que John ganara. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, y James vio el fuego familiar de la determinación en sus ojos. Prepararemos una contrademanda, respondió. Acusaremos a John de fraude y ocultación de bienes. Es un delito grave, Margaret. Podría perderlo todo. Margaret asintió, su mente ya trabajaba en una estrategia. Tengo que hablar con los niños, dijo. Necesitan oír la verdad de mí antes de que todo esto se haga público. James estuvo de acuerdo. Sí, claro. Pero ten cuidado. No sabemos hasta dónde llega el engaño de John. Puede que ya haya intentado poner a los niños en tu contra. La idea atravesó el corazón de Margaret como un cuchillo. ¿Podría John llegar tan lejos? ¿Usar a sus propios hijos contra ella? Puedo manejarlo, dijo firmemente, levantándose. Gracias, James. Manténme informada de los detalles. Al salir del despacho del abogado, Margaret sintió que la determinación crecía en su interior. John había pensado que podría engañarla, robarle lo que era suyo por derecho. Pero la había subestimado. Ella era Margaret Ellington, la mujer que había convertido el negocio familiar en un imperio. Y estaba dispuesta a luchar por lo que era suyo, y de sus hijos. Sentada en el coche de camino a casa, Margaret marcó el número de Jack. Hijo, necesito hablar contigo. Contigo y con Lily. Es importante. Margaret se arregló el pelo nerviosamente, mirando su reflejo en el espejo del ascensor. Subía a su suite del ático, preparándose para la conversación posiblemente más difícil de su vida. Jack y Lily la esperaban en casa, extrañados de por qué su madre los había llamado a ambos a Nueva York con tanta urgencia. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Margaret se quedó inmóvil un momento, reflexionando. ¿Cómo podía explicar a sus hijos que su padre, un hombre al que habían querido y respetado toda su vida, era capaz de semejante traición? «Mamá». Lily corrió hacia ella en cuanto Margaret entró en el salón. A pesar de sus 19 años, seguía siendo una niña emocional y sensible. «¿Qué te pasa? Nos has sobresaltado con tu llamada». Jack, más reservado que siempre, se limitó a asentir a su madre. «Hola, mamá. Nada grave, espero». Margaret respiró hondo. «Vamos a sentarnos. Tenemos que hablar». Se acomodaron en el espacioso salón, Margaret en su sillón favorito,
los niños en el sofá de enfrente. El sol ya se estaba poniendo, coloreando el cielo de Nueva York en tonos rosas y naranjas. «Niños, tengo noticias que quizá os sorprendan», empezó Margaret, tratando de mantener la voz tranquila y segura. «Vuestro padre, Ion, ha solicitado el divorcio». La reacción fue instantánea. Lily atónita, cubriéndose la boca con la mano, y Jack se enderezó bruscamente, con las cejas juntas sobre el puente de la nariz. «¿Qué? ¿Por qué?» Soltó Lily. «Creía que te iba bien». Margaret sonrió con tristeza. «Tu padre y yo no hemos estado muy unidos en mucho tiempo. Pero no es solo eso». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Resulta que hace 5 años, tu tía abuela Eleanor nos dejó a John y a mí una herencia. Bastante sustanciosa». «¿Tía Eleanor? Esa rara de Nueva Inglaterra?», se preguntó Jack. Margaret Asincio. Sí, pero el punto es este. Tu padre me lo ocultó. Supo lo de la herencia todo el tiempo y nunca dijo una palabra. Un pesado silencio flotaba en la habitación. Lily parecía confundida y Jack parecía pensativo. ¿Pero por qué papá haría eso?, preguntó finalmente Lily. Margaret se agarró a los reposabrazos de su silla. Creemos que planeaba divorciarse de mí y quedarse con toda la herencia. Jack silbó. Menudo gyro. ¿Y ahora qué? Ahora empieza el pleito, contestó Margaret. No solo tendré que luchar por mi parte de la herencia, sino que tendré que demostrar fraudes por parte de tu padre. Fraude. Intervino Lily, con los ojos abiertos de asombro. Sí, cariño. Lo que hizo tu padre es un delito. Jack se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Mamá, ¿estás segura de que lo has entendido bien? Podría tratarse de un malentendido. Margaret negó con la cabeza. Ojalá lo fuera, Jack. Pero tenemos pruebas. John lo hizo de verdad. Lily rompió a llorar y Margaret se apresuró a abrazar a su hija. SHH, cariño. Todo va a salir bien. Lo superaremos. Jack permaneció en silencio, mirando por la ventana el panorama de la ciudad. Sé que esto es duro para los dos, dijo Margaret, todavía abrazando a Lily. Y no te estoy pidiendo que elijas un bando. Tu padre sigue siendo tu padre, pase lo que pase. Jack se volvió hacia su madre. ¿Y qué pasará con la empresa? Con nuestra herencia. La empresa permanecerá intacta, respondió Margaret con seguridad. Es nuestro negocio familiar, y John no tiene ningún derecho sobre él. En cuanto a la herencia de la tía Eleanor, lucharemos por ella en los tribunales. La conversación continuó durante varias horas más. Margaret respondió a las interminables preguntas de los niños, tratando de ser lo más sincera posible, pero también de no denigrar demasiado a John. Se dio cuenta de que los niños necesitaban tiempo para entenderlo todo. Cuando Jack y Lily por fin se fueron a la cama, Margaret se quedó sola en el salón. Se sentía emocionalmente agotada, pero al mismo tiempo aliviada de que la parte más difícil hubiera terminado. Sin embargo, no tenía ni idea de que aquello no era más que el principio. Los meses siguientes pasaron volando. Margaret estaba completamente inmersa en la preparación del juicio. Pasaba largas horas con los abogados, reuniendo pruebas y elaborando estrategias para su defensa. La empresa no le exigía menos atención. La noticia del divorcio de los Ellington se filtró rápidamente a la prensa, y Margaret tuvo que esforzarse por tranquilizar a inversores y socios. En esta agitación, apenas se dio cuenta de cómo estaba cambiando el comportamiento de los niños. Jack y Lily, al principio conmocionados por la noticia, se fueron distanciando cada vez más. Las primeras señales llegaron cuando Lily canceló su tradicional salida de compras, alegando sus estudios. Margaret no había pensado mucho en ello. Después de todo, la chica tenía un proyecto importante en la escuela de arte. Luego Jack faltó a la cena familiar que solían tener una vez al mes cuando volvía de la universidad. «Lo siento, mamá, el jet lag con la escuela», dijo por teléfono. Margaret suspiró, pero se dio cuenta de que estudiar en Harvard lleva mucho tiempo. Pero poco a poco esas ausencias se convirtieron en la norma. Los niños llamaban cada vez con menos frecuencia y sus visitas a casa eran cada vez más cortas. Margaret lo achacó al estrés del divorcio y a sus ocupados estudios. Una tarde, mirando su agenda, Margaret se sorprendió al ver que hacía más de un mes que no veía a Lily. Inmediatamente marcó el número de su hija. «Hola, cariño. ¿Qué tal estás? Hacía tanto tiempo que no nos veíamos»,
dijo Margaret cuando Lily por fin contestó después de varios pitidos. Hola, mamá. Sí, lo siento, he estado muy ocupada. Tenemos una exposición importante próximamente. La voz de Lily sonaba un poco tensa. ¿Qué tal si cenamos juntas esta semana? Puedo ir a París, sugirió Margaret. La pausa al otro lado de la línea persistió. ¿Sabes, mamá? ¿Quizá en otra ocasión? Tengo mucho trabajo que hacer. Margaret sintió que se le apretaba el corazón. Por supuesto, cariño. Lo comprendo. Llámame cuando estés libre, ¿vale? Vale, mamá. Adiós. Lily colgó sin esperar la respuesta de su madre. Margaret se recostó en su silla, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. Algo iba mal, pero no podía averiguar qué era. Pasaron unas semanas más. Margaret estaba sentada en su despacho, revisando la siguiente serie de documentos judiciales, cuando sonó el teléfono. Era Jack. Hola, mamá. ¿Estás ocupada?, preguntó. Siempre tengo tiempo para ti, cariño, respondió Margaret, dejando los papeles a un lado. ¿Pasa algo? No, solo. He estado pensando en la situación con papá y la herencia, empezó Jack. ¿No crees que estás siendo demasiado dura con él? Margaret se puso rígida. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya sabes, todo el asunto del juicio y los cargos por fraude. Quizá deberíamos repartirnos la herencia y acabar con esto pacíficamente. Margaret no podía creer lo que oía. Jack, ¿te das cuenta de que tu padre me ha engañado? Nos ha engañado a todos. Sí, pero... Quiero decir, tienes compañía, mamá. Y papá no tiene nada más que su sueldo de profesor. Jack, no se trata del dinero. Se trata de principios. Se trata de la confianza que se ha roto. Margaret trató de hablar con calma, pero su interior hervía. Lo entiendo, mamá. Pero tal vez por el bien de la familia. ¿Por la familia? Margaret lo interrumpió. ¿Qué hay de lo que tu padre le hizo a nuestra familia? Hubo una larga pausa. Piénsalo, Vale. Dijo finalmente Jack y colgó. Margaret se quedó sentada, atónita. ¿Qué les estaba pasando a sus hijos? La situación seguía deteriorándose. Lily y Jack visitaban a su padre cada vez con más frecuencia, pasaban los fines de semana y las vacaciones con él. Margaret intentó no mostrar cuánto le dolía esto. Son adultos, se decía a sí misma. Tienen derecho a comunicarse con ambos padres. Pero entonces empezó a hablarse de la herencia. Primero en indirectas, luego cada vez más abiertamente. Mamá, ¿tal vez deberíamos darle a papá su parte? Lily preguntó durante una de las raras cenas familiares. Su part. Intervino Margaret. Lily, tu padre intentó robarnos esa herencia. Pero ahora que todo se ha revelado, no podemos repartirlo a partes iguales y olvidarnos del asunto. Intervino Jack. Margaret miró a sus hijos, sin reconocerlos. No lo entendéis. No se trata solo del dinero. Lo que hizo vuestro padre es un delito. Pero puede simplemente no presentar cargos, insistió Lily. Por nuestro bien, mamá. Por el bien de la familia. Margaret sintió que la ira crecía en su interior. ¿Qué pasa con lo que le hizo a nuestra familia? ¿Qué pasa con las mentiras, la traición? La gente comete errores, mamá, dijo Jack suavemente. Papá está arrepentido. Solo quiere hacer las cosas bien. ¿Arrepentido? Margaret no podía creer lo que oía. Solo está arrepentido porque le han pillado. Si no hubiera sido por un accidente, se lo habría llevado todo para él y nos habría dejado sin nada. Pero tienes compañía, objetó Lily. Ya tenéis dinero de sobra. Margaret se levantó de la mesa. No se trata de dinero. Se trata de justicia. Se trata de la verdad. No puedo creer que le defiendas después de todo lo que ha hecho. No lo estamos defendiendo, mamá, dijo Jack. Solo queremos que se acabe, terminó Jack, mirando a su madre con súplica en los ojos. Margaret respiró hondo, tratando de calmarse. Entiendo que quieras paz en la familia. Pero tienes que darte cuenta de que lo que hizo tu padre no se puede olvidar ni perdonar así como así. ¿Pero no es más importante el perdón que la venganza?, preguntó Lily en voz baja. No es venganza, Lily. Margaret intentó hablar con calma. Es justicia. La ley. Tu padre cometió un delito. Pero puedes simplemente no presentar cargos, insistió Jack.
Dividir la herencia y cerrar ese capítulo. Margaret negó con la cabeza. No lo entiendes. Si hago eso, me convierto en cómplice del crimen. No puedo hacer la vista gorda ante lo que hizo. La cena terminó en un tenso silencio. Los niños se fueron, dejando a Margaret sola con sus pensamientos y dudas. Las semanas siguientes se convirtieron en una montaña rusa emocional para Margaret. Se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en el creciente distanciamiento entre ella y los niños. Pero cada llamada, cada mensaje de texto de ellos no hacía más que aumentar su ansiedad. Una tarde, navegando por las redes sociales, Margaret se encontró con una foto que le rompió el corazón. Jack y Lily sonreían a la cámara, de pie a ambos lados de John. Estaban en un restaurante que había sido uno de los lugares favoritos para sus cenas familiares. Una noche encantadora con papá. Almohadilla familia, almohadilla amor, decía el pie de foto. Margaret cerró el portátil y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cuándo había salido todo mal? ¿Cómo era posible que sus hijos parecieran estar del lado del hombre que los había traicionado a todos? Al día siguiente, Margaret llamó a su terapeuta, el Dr. Sanders. Hacía años que no lo veía, pero ahora sentía que necesitaba apoyo profesional. Siento que los estoy perdiendo, Dr. Sanders, dijo Margaret mientras se sentaba en una cómoda silla en el despacho del terapeuta. Cada vez pasan más tiempo con John, y parece que están completamente de su parte. Es una situación muy difícil para todos, Margaret, replicó suavemente el Dr. Sanders. Sus hijos están atrapados entre dos fuegos. Os quieren a los dos y probablemente solo quieren que termine el conflicto. Pero no ven lo que ha hecho. La voz de Margaret sonaba desesperada. ¿Cómo pueden protegerle después de semejante traición? Los niños suelen idealizar a sus padres, explicó el Dr. Sanders. Puede resultarles difícil aceptar la idea de que su padre haya podido hacer algo tan grave. Además, John probablemente les esté presentando su versión de los hechos. Margaret asintió. Lo comprendo. Pero, ¿qué se supone que debo hacer? No puedo echarme atrás y dejar que se salga con la suya. Tienes que decidir qué es más importante para ti, castigar a John o preservar la relación con tus hijos, dijo el Dr. Sanders. No es una decisión fácil, y solo tú puedes tomarla. Margaret salió de la consulta del terapeuta con el corazón encogido. Sabía que tenía razón y que debía seguir adelante. Pero el precio de esa razón era cada día más alto. Margaret Ellington estaba sentada en la sala del tribunal, con la espalda recta y el rostro impasible. A pesar de su calma exterior, en su interior bullía la ira y la incredulidad. La vista de divorcio y división de bienes había dado un giro inesperado y aterrador. John, su marido, acababa de hacer una acusación escandalosa. Afirmaba que Margaret estaba presionando indebidamente a sus hijos, Jack y Lily, y exigía que se le prohibiera verlos. Señoría, decía el abogado de John, el señor Reynolds, mi cliente está profundamente preocupado por el estado emocional de sus hijos. La señora Ellington, obsesionada con la venganza, los pone constantemente en contra de su padre, sometiéndolos a presión psicológica para que elijan bando en este conflicto. Margaret sintió que se le cortaba la respiración. Se volvió hacia su abogado, James Hawkins, que le puso una mano en el hombro tranquilizándola. Son acusaciones absurdas y sin fundamento, señoría, dijo James con firmeza, levantándose. El señor Ellington no tiene pruebas de ninguna supuesta presión sobre los niños. Al contrario, la señora Ellington siempre ha fomentado el contacto de los niños con su padre, a pesar de las difíciles circunstancias del divorcio. La juez, una mujer mayor de mirada perspicaz, escuchó atentamente a ambas partes. Señor Reynolds, se dirigió al abogado de John, ¿tiene pruebas concretas de estas graves acusaciones? Reynolds asintió. Sí, señoría. Tenemos el testimonio de los propios niños. Margaret sintió que se le caía el suelo bajo los pies. ¿Jack y Lily habían testificado contra ella? ¿Cómo era posible? También deseamos presentar al tribunal los registros telefónicos entre la señora Ellington y los niños, que demuestran claramente la naturaleza de la presión ejercida, continuó Reynolds. James respondió al instante. Señoría, nos oponemos firmemente a la admisión de estas grabaciones como prueba. Se obtuvieron ilegalmente, sin el consentimiento de la señora Ellington. Se produjo una conmoción en la sala. La juez llamó al orden, golpeando su martillo. Sr. Reynolds, ¿cómo se obtuvieron estos registros? Preguntó la juez. El abogado de John vaciló un momento. Estas grabaciones las hicieron los propios niños, señoría. Sintieron la necesidad de documentar el comportamiento de su madre.
Margaret no podía creer lo que oía. ¿Sus propios hijos estaban grabando sus conversaciones? Sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la calma. Señoría, intervino James, aunque esas grabaciones existan, no pueden aceptarse como prueba sin la debida autentificación. Además, el contexto de estas conversaciones podría ser fácilmente distorsionado. El juez asintió pensativo. Estoy de acuerdo con el señor Hawkins. Antes de decidir si admito estas grabaciones como prueba, quiero que las verifique un experto independiente. Además, quiero hablar con los niños en persona en mi despacho. Margaret se sintió aliviada y ansiosa al mismo tiempo. Por un lado, tenía la oportunidad de refutar esas ridículas acusaciones. Por otro, la sola idea de que Jack y Lily pudieran haber dado semejante paso le partía el corazón. Señoría, dijo James, dada la gravedad de los cargos, pedimos tiempo para preparar una defensa y reunir pruebas que refuten las afirmaciones del señor Ellington. El juez estuvo de acuerdo. Muy bien. La vista se aplaza a 15 días. Durante ese tiempo espero recibir los resultados del examen forense de las grabaciones y entrevistar a los niños. Y ustedes, señores abogados, preparen todos los documentos y pruebas necesarios. Cuando se levantó la sesión, Margaret sintió que las fuerzas la abandonaban. Se volvió hacia James, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo ha podido? Susurró. ¿Cómo pudo utilizar así a nuestros hijos? James negó con la cabeza. Margaret, tenemos que actuar con rapidez. Tenemos que reunir todas las pruebas de tu influencia positiva en los niños. Grabaciones de tus conversaciones, correspondencia, testimonios de profesores, amigos de la familia, cualquier cosa que pueda confirmar que siempre actuaste en el mejor interés de Jack y Lily. Margaret asintió, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Pero y si los niños realmente testificaran en mi contra? ¿Y si creen lo que dice John? Entonces tenemos que averiguar por qué, dijo James con firmeza. Tal vez John los esté manipulando, distorsionando los hechos. Tenemos que conseguir que se sepa la verdad. Mientras salían de la sala, Margaret podía sentir las miradas. Sabía que mañana todos los periódicos estarían llenos de titulares sobre el escandaloso divorcio de los Ellington. Pero ahora solo le preocupaba una cosa: cómo recuperar la confianza de sus hijos y proteger su derecho a ser madre. James, dijo, deteniéndose a la salida del juzgado, tenemos que ganar este caso. No por dinero ni por reputación. Por el bien de mis hijos. El abogado asintió, con determinación en los ojos. Ganaremos, Margaret. La verdad está de nuestro lado. Margaret respiró hondo y salió. Después de la impactante vista, Margaret Ellington se dio cuenta de que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que actuar para protegerse y desenmascarar las verdaderas intenciones de John. Con la determinación que siempre la había impulsado en los negocios, Margaret inició su propia investigación. Su primera llamada fue a un investigador privado, Michael Donovan, que le había recomendado James. Necesito saberlo todo, dijo Margaret durante su primera reunión. Cada movimiento de John, cada contacto, cada conversación con los niños. Necesito entender lo que está pasando. Donovan asintió con los ojos llenos de comprensión. Procederemos con cautela, señora Ellington. John no debe sospechar de la vigilancia. Margaret sabía que lo que estaba haciendo se tambaleaba al borde de la ley, pero sentía que no tenía elección. Tenía que protegerse a sí misma y a sus hijos. Los días se convirtieron en semanas. Margaret vivía en vilo, esperando noticias de Donovan. Cada llamada, cada mensaje podía contener una pista. El primer avance se produjo cuando Donovan descubrió que John se reunía regularmente con un hombre llamado Alex Foster. Foster es un asesor financiero, explicó el detective. Pero tiene una reputación dudosa. Ha habido rumores de su implicación en el blanqueo de dinero. Margaret frunció el seno. John nunca había mencionado a Foster. ¿Qué podía estar ocultando? El siguiente paso era ponerse en contacto con antiguos colegas y amigos de John. Margaret sabía que era arriesgado, los rumores podían llegar hasta su marido. Pero necesitaba información. Empezó con Sarah Johnson, la antigua ayudante de John en la universidad. Margaret la había invitado a comer, con la esperanza de hacerla hablar. Sarah, sé que trabajaste con John durante mucho tiempo, comenzó Margaret tras unos minutos de charla. ¿Notaste algo inusual últimamente antes de que se fuera? Sarah se tensó visiblemente. Yeah. No estoy segura de poder hablar de ello, señora Ellington. Margaret sintió que había dado en el blanco. Sarah, por favor.
Se trata del bienestar de mis hijos. Si sabes algo. Sara dudó un momento y luego suspiró. De acuerdo. Vi mucho a John al teléfono, encerrado en su despacho. Parecía tenso. Y un día escuché por casualidad parte de la conversación. Hablaba de algún tipo de inversión, mucho dinero. Era una pista, pero Margaret necesitaba más. Continuó su búsqueda, contactando con otros colegas de John, con sus amigos comunes. Algunos se negaron a hablar, otros compartieron información. Poco a poco se fue formando una imagen. Pero la mayor sorpresa le esperaba a Margaret. Una noche recibió un mensaje de Donovan: «Ven a la oficina inmediatamente. Tengo información que debes ver en persona». Cuando Margaret entró en el pequeño despacho del detective, vio que parecía ansioso. «S.R.A. Ellington, lo que he descubierto. Puede ser difícil de aceptar». Giró la pantalla del ordenador hacia ella. En ella había correspondencia electrónica abierta. Margaret reconoció las direcciones. Eran las cuentas de correo electrónico de Jack y Lily. Con creciente horror, empezó a leer los mensajes. En ellos, Jack y Lily discutían con su padre planes para manipularla. Hablaban de cómo hacerla parecer inestable, de cómo influir en sus decisiones. «Papá, grabé nuestra conversación con mamá como me pediste», escribió Jack. «Se enfadó mucho cuando saqué el tema de la herencia. Creo que podemos usarlo». «Genial, hijo», respondió John. «Sigue insistiendo con el tema. Necesitamos que salga». Lily fue más cautelosa en sus mensajes, pero no menos calculadora. Le insinué a mamá que estaba trabajando demasiado y no nos prestaba atención. Parecía culpable. Quizás si seguimos así, empiece a cometer errores en el trabajo. Margaret sintió que la habitación empezaba a girar a su alrededor. Sus hijos favoritos, los que había criado, a los que se había entregado por completo, estaban planeando su caída. Habían colaborado con John para robarle todo, no solo su dinero, sino también su reputación e incluso su cordura. ¿Cómo encontraste esto?», preguntó en voz apenas audible. Donovan negó con la cabeza. «No fue fácil. Utilizaban canales de comunicación cifrados. Pero tengo un amigo en ciberseguridad que ayudó a piratearlos». Margaret sabía que era ilegal, que utilizar esta información en los tribunales podría volverse en su contra. Pero eso no importaba ahora. Lo único que importaba era que su familia, las personas en las que más confiaba en el mundo, la habían traicionado. «Hay algo más», dijo Donovan, interrumpiendo sus pensamientos. «Encontré rastros de grandes transacciones financieras. Parece que John no solo planeaba quedarse con la herencia. Ya ha empezado a retirar dinero a través de cuentas en el extranjero». Margaret sintió que una fría rabia crecía en su interior. Recordó todos los momentos de los últimos meses, el extraño comportamiento de los niños, su repentino deseo de pasar más tiempo con su padre, su insistencia en que abandonara la lucha por la herencia. Todo formaba parte de un plan diseñado para destruirla. «¿Qué va a hacer, señora Ellington?», preguntó Donovan. Margaret se enderezó, sus ojos ardían de determinación. «Lo que debería haber hecho desde el principio. Luchar. Pero ahora sé a lo que me enfrento». Se dio cuenta de que se enfrentaba a la batalla más dura de su vida. Una batalla no solo por el dinero o la empresa, sino por ella misma. Por su reputación, por su futuro, por su derecho a ser madre. «Necesito copias de todo esto», le dijo a Donovan. «Y necesito que lo sigas rastreando. Cada movimiento, cada mensaje». Mientras salía del despacho del detective, Margaret podía sentir la determinación creciendo en su interior. Siempre había sido una luchadora, siempre había sido capaz de superar los retos. Pero ahora tenía que luchar no solo contra enemigos externos, sino contra sus propios sentimientos, contra el dolor de la traición. Margaret Ellington estaba sentada en el despacho de su casa, rodeada de documentos, impresiones de correos electrónicos y fotografías. En la pared frente a ella colgaba una enorme pizarra blanca, moteada de notas, flechas y fotografías. Era un mapa de la conspiración contra ella, y en el centro de ese mapa había fotos de las 3 personas que más quería en el mundo: John, Jack y Lily. Había pasado una semana desde que se enteró de la espantosa verdad sobre la traición de su familia. En ese tiempo, Margaret había pasado por todas las etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión. Ahora había llegado a la etapa de la aceptación, y con ella una determinación fría y calculadora. «Quieren la guerra», susurró Margaret mirando las fotos. «Pues la tendrán».
El primer paso de su nueva estrategia era crear una apariencia de normalidad. Margaret siguió relacionándose con los niños como si nada hubiera cambiado. Incluso organizó una cena familiar en la que charló dulcemente con Jack y Lily, estremeciéndose interiormente ante cada mentira que decían. Paralelamente, se puso manos a la obra. Margaret se puso en contacto con los mejores auditores financieros del país y les ordenó que examinaran todas las transacciones relacionadas con la herencia de la tía Eleanor. Sabía que John ya había empezado a retirar dinero y estaba decidida a encontrar pruebas. «Necesito saber cada céntimo, cada transferencia», le dijo al jefe del equipo de auditores. «Si hay algo ilegal ahí, tenemos que encontrarlo». El siguiente paso fue reforzar su posición en la empresa. Margaret celebró una serie de reuniones con miembros clave del Consejo de Administración, asegurándole su competencia y estabilidad. Sabía que John y los niños intentarían presentarla como inestable, y estaba decidida a adelantarse a ellos. Pero lo más difícil era enfrentarse a los niños. Cada conversación con ellos era como atravesar un campo de minas. Margaret escuchaba atentamente cada palabra, analizaba cada gesto, intentando comprender sus verdaderas intenciones. El avance llegó de forma inesperada. Una noche, cuando Lily pensaba que estaba sola en casa, Margaret la oyó hablando por teléfono. «Jack, no estoy segura de que estemos haciendo lo correcto», decía Lily. «Mamá parece tan cansada últimamente. Quizás hemos ido demasiado lejos». Margaret se quedó paralizada, escuchando cada palabra. «No, Lily, no podemos echarnos atrás ahora», llegó la voz de Jack desde el altavoz del teléfono. «Piensa en el dinero. El 80% de la herencia es una cantidad enorme. Podríamos montar nuestro propio negocio, no tener que depender de mamá y su empresa. Pero engañarla. No la estamos engañando, solo estamos acelerando las cosas. Papá seguiría recibiendo su parte en un divorcio. De esta manera solo estamos asegurando nuestro futuro». Margaret sintió un nudo en la garganta. Esta era la verdadera razón de la traición de sus hijos. Ni militia, ni odio, sino simple ansia de dinero y independencia. Volvió tranquilamente a su despacho, con sus pensamientos trabajando febrilmente. Ahora, conociendo las motivaciones de los niños, podía actuar con más precisión. Al día siguiente, Margaret convocó una reunión urgente con sus abogados y asesores financieros. «Tengo un plan», dijo, echando un vistazo a la reunión. «Pero para ponerlo en práctica, necesito vuestro pleno apoyo y el más absoluto secreto». El plan de Margaret era arriesgado, pero si funcionaba, no solo podría conservar su herencia y su empresa, sino también dar una lección a su familia. Los siguientes 15 días transcurrieron en febril preparación. Margaret trabajó día y noche coordinando a su equipo, preparando documentos y elaborando estrategias. Por fin llegó el día de la crucial vista judicial. Margaret entró en la sala con la cabeza bien alta, preparada para la batalla final. La sesión comenzó con el abogado de John, repitiendo las acusaciones de presión psicológica sobre los niños y exigiendo que se pusiera fin a la patria potestad de Margaret. Cuando llegó el turno de Margaret, se levantó lentamente y miró alrededor de la sala. Sus ojos se detuvieron un momento en John y luego en Jack y Lily, que estaban sentados junto a su padre. «Señoría», empezó Margaret, con voz tranquila y segura. «Antes de continuar, me gustaría presentar algunas pruebas nuevas al tribunal». Asintió a su abogado y éste entregó al juez una gruesa carpeta de documentos. «Esta carpeta contiene los resultados de una auditoría financiera realizada por expertos independientes», continuó Margaret. «Demuestran que mi marido, John Ellington, retiró ilegalmente una parte importante de la herencia de mi tía a través de cuentas en paraísos fiscales». Hubo un alboroto en la sala. John se puso pálido, y Jack y Lily intercambiaron miradas preocupadas. Es más, Margaret hizo una pausa, recuperando la compostura. «Tengo pruebas de una conspiración entre mi marido y mis hijos para desheredarme, pero también de mi patria potestad». Sacó un pendrive de su bolso. Este soporte contiene grabaciones de conversaciones y correspondencia que prueban esta conspiración. John se levantó de un salto de su asiento. «Eso es ilegal. No puede usar esas grabaciones». El juez llamó al orden. Senior Ellington, C&Ts. «Consideraremos todas las pruebas de la manera prescrita». Margaret continuó: «Soy consciente de que el uso de estas grabaciones puede ser cuestionado. Pero pido al tribunal que considere que mis acciones fueron motivadas por la necesidad de protegerme y proteger mis intereses en una situación en la que los más cercanos a mí están unidos en mi contra». Se volvió hacia Jack y Lily.
Sé por qué lo hiciste. Querías independencia, querías empezar tu propio negocio. Pero, ¿de verdad creías que no te apoyaría si simplemente venías y me lo contabas? Lily bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Jack parecía sorprendido. Señoría, Margaret volvió a dirigirse al juez. No quiero un castigo para mis hijos. Son jóvenes y cometieron un error. Pero exijo justicia para mi marido, que no solo me traicionó, sino que utilizó a nuestros hijos para sus propios fines egoístas. El juez escuchó atentamente, tomando notas. Señora Ellington, ¿comprende la gravedad de sus cargos? Sí, señoría. Y estoy dispuesta a aportar todas las pruebas necesarias. La sesión continuó durante varias horas más. Se escucharon testimonios de expertos, se examinaron registros financieros. John y su abogado intentaron argumentar cada palabra, pero las pruebas eran irrefutables. Cuando la juez se retiró para tomar su decisión, Margaret se sintió extrañamente tranquila. Había hecho todo lo posible. Ahora solo quedaba esperar. Una hora más tarde, la juez regresó a la sala. En vista de las pruebas presentadas, comenzó, el tribunal dictamina lo siguiente: John Ellington es culpable de fraude financiero e intento de apropiación indebida de una herencia. El caso será remitido a la Fiscalía para una mayor investigación. Margaret sintió que la tensión de los últimos meses empezaba a liberarla. En cuanto a la cuestión de la custodia de los hijos, continuó el juez, dado que Jack y Lily son mayores de edad, el asunto queda sobreseído. Sin embargo, el tribunal recomienda terapia familiar para reparar la relación entre la señora Ellington y sus hijos. Cuando se suspendió la vista, Margaret se levantó lentamente. Miró a John, que estaba sentado con la cabeza gacha, rodeado de sus abogados. Luego desvió la mirada hacia Jack y Lily, que estaban de pie a un lado, con aspecto perdido y asustado. Margaret se acercó a ellos. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. «Aquí no. En casa». Jack asintió sin levantar la vista. Lily sollozó y de repente corrió hacia su madre, abrazándola. «Mamá, lo sentimos», susurró. Margaret abrazó a su hija, sintiendo el amor y el dolor de la traición luchando en su corazón. Sabía que tenían un largo camino por delante para recuperar la confianza. Pero hoy había dado el primer paso. Al salir del tribunal, Margaret se sintió victoriosa. No solo había preservado su herencia y su reputación, sino que había dado una importante lección a sus hijos. Una lección sobre el valor de la honestidad, la confianza y la familia. El futuro era incierto, pero Margaret estaba preparada para afrontarlo con la cabeza bien alta. Sabía que podía reconstruir la relación con sus hijos, reconstruir su vida y ser aún más fuerte que antes. Al fin y al cabo, era Margaret Ellington, una mujer que nunca se rendía y siempre encontraba la manera de convertir la derrota en victoria.